Los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y en donde pues vienen testimonios a decirnos que la recuperación es posible. Hoy nos acompaña un miembro de Alcohólicos Anónimos. Ella se llama Diana, viene aquí a compartir, podemos decir solamente su primer nombre. No decimos su apellido, viene en calidad de anónimo, pero viene a platicarnos un poquito acerca de su testimonio. Ella, me parece, tuvo problemas con su manera de beber. Le preguntamos que ella nos diga un poquito acerca de cuál es su droga de impacto, la droga que la hizo llegar a los grupos de Alcohólicos Anónimos y cuánto tiempo tiene en recuperación y que nos hable un poquito acerca de su vida. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por la invitación. Pues platícanos, Diana, ¿qué fue lo que te hizo ir a Alcohólicos Anónimos? ¿Cuál es la droga así o la sustancia? Digo, el alcohol también es una droga. La sustancia que te hizo fondear, como dicen, o sea, Ujú. tocar fondo, sufrir más. Gracias. Sí, pues en mi caso sí fue el alcohol principalmente. No tuve una gran actividad en cuanto a las drogas. De hecho, nunca me consideré una persona muy buena en eso. Siempre me caían muy mal, ¿no? Lo intenté porque obviamente, pues, uno se va juntando con personas y quieres acomodarte y quieres tratar de vivir lo que ellos están viviendo y de sentir las emociones y pues querer figurar en los círculos, ¿no? Donde yo veía que la gente se la pasaba bien. Entonces nunca fui muy buena, pero a mí el alcohol es el que sí me fue transformando desde, pues fue una etapa larga, porque en realidad yo ya llegué al programa grande, ya estaba en mis 30 y algo, sí. Voy a cumplir este año 5 años. Ok, Ajá, felicidades. gracias. Muy bien, muy bien. Dices que quisiste como encajar, ¿no? En ese círculo de amigos que consumían otro tipo de Eso es drogas. Me correcto. imagino las probaste algunas. Sí, Sin embargo, no hiciste clic, ¿no? sí. Pero con el alcohol sí, ¿no? Así es. No hice mucho clic, tampoco tenía como mucho acceso, pero el alcohol sí, ese fue el que más me enganchó. Ese siempre fue como mi acompañante de todas las situaciones que pasaban en mi vida, fueran buenas o fueran malas. Siempre era como una solución, según yo, o una manera de relajarme, ¿no? Sin embargo, pues creo que con el paso del tiempo con las vivencias que me fueron sucediendo, pues el alcohol ya no era mi aliado en alegría, sino que solamente me complicaba más la vida de lo que yo ya estaba complicada, ¿no? Entonces ha sido como un gran aprendizaje darme cuenta de eso, porque se oyen 5 años, dices, wow, hasta yo pienso y digo, wow, ya son 5 años, pero en estos 5 años todavía veo que voy descubriendo muchas cosas en las que me doy cuenta cómo, pues principalmente es mi mente la que me jugó todas estas ideas en las que yo consideré que el alcohol era algo que me podía ayudar, pero en realidad pues no me estaba ayudando en nada, al contrario. Yo sí viví una etapa en la que empecé, pues la verdad empecé a beber bien chica, como a los 16. Cuando bebes por beber no sabes ni por qué. En mi casa, mi papá siempre ha bebido. Todavía hasta la fecha es una persona que siempre tiene una cerveza abierta en su casa, como en su día, como si fuera una soda, como si fuera un café, como si fuera un vaso de leche. Y para nosotros pues era muy normal. Y empecé a beber así de la nada, sin saber exactamente el por qué empecé yo a beber. Y yo siempre digo, ¿no? En el programa hablan de como las etapas, ¿no? El primer bebedor social, etcétera. Yo siempre digo que me fui derechito a las grandes ligas porque desde los 16 nunca, pues nunca fui una bebedora tranquila, siempre tuve muchos problemas. Yo ya a los 16 llegaba a mi casa em, en unas condiciones, la verdad, muy vergonzosas, desde hacerme del baño en la cama, o sea, tenía 16 años y ya por alcohol hacer cosas bien extrañas. Y
durante toda mi vida fue una etapa en la que de repente consumía mucho alcohol y de repente le bajaba poquito y de repente un mes y así me la llevé, ¿no? Creo que hubo un tiempo en el que hacía ejercicio y quería obtener resultados y dejé de beber, pero yo lo que me acuerdo siempre es que siempre estaba como de mal humor, siempre. Y después volví a beber porque como ya había como terminado esa etapa que yo estaba queriendo cumplir y me doy cuenta que volví a hacer lo mismo, pues empiezas a beber una copa, piensas que todo está bien, ni sientes nada y cuando menos piensas ya estaba yo otra vez bebiendo grandes cantidades de alcohol, ¿no? Entonces sí, sí ha sido como un viaje pues largo, es el que me tocó a mí vivir para poder yo pues llegar a donde estoy ahorita, que fue pues por pura casualidad, ¿no? La verdad que ahorita sí doy gracias a mis últimas experiencias vividas, porque gracias a eso pues también conocí una persona que justo estoy viendo aquí enfrente, que es la única persona que yo sabía que estaba en un programa y cuando yo me empecé a sentir muy desesperada y no sabía qué hacer, lo único que pensé fue en Cacho y en un único grupo que me habían comentado que Cacho iba al grupo. Entonces yo realmente llegué buscándolo. O sea, yo me preparé porque en realidad no sabía cómo funcionaban los programas. Yo me acuerdo que dije, el viernes me voy a presentar y como que esa semana era la última que iba a beber. Y me acuerdo que estaba inclusive, me había quedado con mi hermana no vivía en ese tiempo aquí. Fue justo cuando, el mismo día que yo ya me iba a regresar a Ensenada, ese mismo día fue cuando rescato sin querer a mi perrita, que es con la que vivo. Y estuvo muy chistoso porque yo llego al programa sin saber y me lo encuentro ahí y resulta que Cacho frecuentaba el grupo, pero no iba a diario como otras personas que sí iban diario. Entonces, sí fue una gran casualidad que estuviera él ahí porque creo que si no lo hubiera visto, probablemente me hubiera costado mucho trabajo entrar a algo desconocido completamente. Yo nunca me imaginé que las mujeres iban a un programa de doble A. Yo siempre escuchaba hombres o siempre pasabas por algún lugar, alguno de estos grupos y yo siempre veía hombres. De hecho, yo ni siquiera sabía que era para completamente dejar de beber, o sea, y lo he escuchado muchas veces afuera y pues ahorita ya me da risa porque mucha gente piensa que vamos a ir para aprender cómo beber tranquilamente, pero en realidad pues te das cuenta que esa no es la solución. Una vez que me di cuenta que el alcohol era solamente como una excusa, un escape, empecé a entender que realmente había muchas cosas en mí que trabajar, cosas que había vivido en mi pasado y cosas que vivía en el presente también, que tenía que trabajar. Entonces ahí es donde me di cuenta qué es lo que poco a poco, la verdad que ha sido medio, yo he sido un poco lenta, como que me ha costado mucho como ver. Siempre digo que soy como medio de lento aprendizaje, porque no me doy cuenta tan fácilmente como Puente, otras como personas. dicen. Sí, puente completamente. Veo que otras personas a veces avanzan muy rápido en los programas y yo no he avanzado tan rápido, pero siento que a mí me ha costado más trabajo como querer abrir, o entre abrir los ojos y darme cuenta exactamente. Y como mi mente siempre está sobreanalizando, ese es otro problema. Entonces me cuesta como 5 pasos más llegar a donde quiero llegar, pero este ha sido el año en el que he descubierto cosas em, en cuanto a mi pasado que me di cuenta por qué empecé a beber inclusive desde los 16 años y por qué de esa manera, ¿no? Entonces, darte cuenta de, de las decisiones como menor de edad que tomaste influidas por mayores de edad, pues ahora me doy cuenta y tienen sentido. En aquel tiempo yo me creía muy grande, ¿no? Muy adulta y resulta que pues no, o sea, mi mente estaba siendo manipulada para que la persona pues obtuviera un resultado, pero yo pues no me había dado cuenta y lo voy descubriendo apenas en este año. Así que pues ha sido una carrera alcohólica interesante, ¿no? Además, pues
en ambiente en el que empecé a desarrollarme, porque anterior el giro en el que estaba trabajando, em, yo tuve un periodo en el que tuve que tomar medicamentos, no estaba tomando alcohol y esa parte me tenía como muy, pues muy tranquila en ese aspecto. De hecho, yo casi no salía ni nada. Y después, pues llegar a este rubro, pues me cambió otra vez, ¿no? Me regresó y creo que esos últimos, em, pues desde que empecé más o menos, por ahí en el 2013 más o menos, que volví a empezar como que, tantito a beber y así, pues me empezaron a pasar ya muchas cosas, ¿no? Tuve un accidente que hasta la fecha la gente que ve las fotos, pues se sorprende que yo esté viva, yo me sorprendo que yo esté viva. Fue como un milagro, ¿no? Pero después de ese accidente en el que obviamente el carro fue una pérdida, tuve unas experiencias bien interesantes con ese accidente porque em, chistosa, es muy chistoso, pero se me aparecieron, es muy, a lo mejor la gente va a decir, ay, pero hubo una persona vestida de negro que yo pienso que era un ángel, que me acuerdo que se asomó por la ventana o algo así, me dijo que sí que era eso que traía ahí, y obviamente yo un día antes había tenido un fiestón, un loco toda la noche, muy, 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 demasiado. O sea, me había quedado inclusive dormida en un baño, en un bar, ya estaba cerrado el bar, o sea, fue una cosa muy impresionante. Y en la mañana me levanté a trabajar y según yo, me sentía muy bien, ¿no? Clásico que te levantas alcohólica y que tú piensas que estás haciendo las cosas bien y obviamente en la primer curva que me topé, pues hasta ahí llegué, ¿no? Entonces, yo traía unos botes de cerveza, porque hasta eso alcohólica, pero bien, bien, ecologita, decía yo, ¿no? Y siempre traía ahí mi bolsita. Y me acuerdo que se acercó esa persona de negro y me dijo que sí que traía ahí y me dijo que se los pasaba. Y cuando después, ya que estaba un poco más recuperada, fui a ver el carro. En la cajuela del carro tenía una libreta y en la libreta estaba una como oración escrita. Fue algo bien, eh, pues muy impresionante, la verdad. Ahorita lo valoro más todavía. En ese tiempo todavía como que no entendía. De hecho, algo que puedo diferenciar de cuando bebes y cuando no es, por ejemplo, nosotros le llamamos mucho la conmiseración. Y me acuerdo que el mismo día que yo me accidenté, dos personas también en la carretera se accidentaron, pero ellos pues fallecieron. Y yo me acuerdo Ese que mismo día. ese mismo día, en la noche, de hecho, su prima vino a mi casa porque vio muy preocupada, viniendo su mamá, y ese mismo día, sin saber, su primo se accidenta en la carretera y ellos fallecen. Y yo me acuerdo que una amiga me llevó a la iglesia como a dar gracias porque estaba viva y yo me acuerdo que me senté en una conmiseración y me acuerdo que le decía que porque yo seguía viva, que porque no, o sea, porque ellos no. Y ahorita lo pienso y digo, wow, o sea, lo que, lo que es no tener conciencia a veces de nada, ¿no? Obviamente, después de ese accidente en el que me costó estos 5 años de reconocer que fue por alcohol, jamás mencioné yo que había sido el alcohol. Siempre mencioné que había sido la lluvia, que quizás pudo verse una influencia, pero no en realidad. Principalmente fue porque yo no estaba en mis 5 sentidos. Entonces, ahora ya lo reconozco, ahora hasta me gusta comentarlo, pues porque ahora, claro que me preocupa, pues, o me interesa que la gente, pues, tenga precaución y, y después de ese accidente todavía me costó 4 años más en poder dejar de beber. Esa es la primera vez que yo pensé en que quizás podría ir a algún grupo, pero hasta ahí llegó, no tenía, como te digo, la menor idea ni de qué se trataba. Y después de los últimos 4 años fueron una carrera ahora sí que de bebedora, como dicen en el programa,
bastante intensa. Vi cómo mi carácter se transformó y vi cómo yo, mi, cada vez que tomaba, ni siquiera me llevaba bien con las personas con las que convivía siempre. Entonces, en la última borrachera, fue muy vergonzosa porque hicimos como un viaje entre varios como colegas de la misma zona y la verdad fue muy vergonzoso porque yo, obviamente el día siguiente desperté como siempre en mis últimos días, ¿no? Desde el sombrero hasta la bota, completamente entera, ni siquiera me acordaba de qué había pasado. Y yo ya, al día siguiente noté como que algo, nunca pude convivir bien nuevamente con estas personas, con algunas me llevaba muy bien, muy, muy bien, de hecho, con su familia y todo. Fue muy, muy penoso ver cómo me transformé con el alcohol y cómo arruiné una convivencia que iba bien. Además que luego yo soy de las que intensifica mucho, ¿no? Las emociones. Ok. Entonces, si había sido pésimo, para mí fue 5 veces más, ¿no? Entonces, después de ahí empecé a notar que también con la familia, en alguna ocasión me acuerdo que llegué a la casa de una tía y yo ya venía tomada y mi primo algo comentó y yo contesté, entonces volteó, se le hizo raro y le dice a mi mamá, ¿está tomada? Pero mi mamá pues vive en un ambiente alcohólico en el que se ha acostumbrado toda su vida a estar así. Entonces, pues ella le dijo que no. Mi mamá pues siempre nos va a justificar, ¿no? Porque a ella le cuesta trabajo esta parte de reconocer, pues que en su casa hay un problema. Y no es mi trabajo para mí decírselo, ahora lo entiendo, ¿no? Antes pues quería casi, casi como sanarla, ¿no? Pero no es correcto. Entonces, Ella tiene su propio proceso, ¿no? sí, la verdad. Y si está a gusto viviendo así, pues si ya se acostumbró o ya se resignó, creo que ya me doy cuenta que no es em, algo que yo tenga que resolver. Pero sí, de repente sí me cuesta un poco de trabajo porque a veces, hay días que no me gusta quedarme mucho en la casa. Por ejemplo, si a mi papá así como medio tomado. Mi papá no es mala persona, vivió una vida muy, muy difícil de infancia con su papá y es una persona que jamás nos ha levantado la mano, pero tiene la voz fuerte, el carácter fuerte. Pero sus actitudes como alcohólico, pues sí descompusieron un poco la familia desde niños, ¿no? De hecho, curiosamente platicábamos el otro día, eh, estaban platicando acerca de una persona y le decía yo que los problemas de la infancia los reflejan en la adultez y mi papá decía que no, entonces dije, mejor ya no le discuto porque él tiene su manera de pensar y yo sé que pues él tuvo una vida tan difícil de niño que pues mi abuelito también era alcohólico, pero mi abuelito sí era alcohólico de, Crónico. sí, nosotros lo conocimos, él le temblaba mucho la voz, le temblaban las manos, siempre estaba fumando. La verdad que no sé si cuando yo ya lo conocí, o sea que me acuerdo de él, que lo visitábamos de niñas, no sé si seguía bebiendo realmente o no. Falleció súper joven, bueno, nosotros estábamos muy chicas cuando falleció pero fue muy bueno con nosotras, cosa con mi papá fue muy diferente. Pero algo que a lo mejor puedo aprender como de mi papá es que a pesar de vivir una vida tan difícil con él, de violencia física, de todo, mi papá nunca nos negó el conocer a mi abuelo. Entonces siempre procuró que lo fuéramos a conocer, que lo saludáramos, que fuéramos amables con él. O sea, fue algo muy curioso porque dentro de todo su alcoholismo, como que al fondo tiene, pues yo creo que tenía un cariño por su papá, ¿no? Que a lo mejor nunca lo pudo demostrar porque su papá pues fue una persona pues muy, muy, muy agresiva, ¿no? Cuando él era niño. Entonces, pues entiendo que pues él ha vivido su vida de la mejor manera que él piensa, ¿no? Y pues yo ahora entiendo que él no lo hizo adrede, ¿no? O sea, que los comportamientos que tuvo en nuestra casa, pues que no lo hizo adrede. Lo entiendo ahora, y sé que ahora me toca a mí, pues ni modo, sanarme, ¿no? Y romper con esa cadena, ¿no? Porque Sí, definitivamente, o sea, se va transmitiendo de generación en generación en generación y tú estás rompiendo con eso. sí. Hace poquito estaba viendo en internet
de una actriz precisamente que se acaba de ganar un Oscar, por cierto, y le decían que si era algo que ella se sintiera como orgullosa o algo, y ella decía que su sobriedad, que era la única cosa buena que pudo haber hecho en esta vida, y te lo juro que me identifiqué tanto y dije, por lo menos romper precisamente ese linaje, ¿no? Ya si mi hermana quiere beber o no quiere beber es por su lado, ¿no? Pero en el mío yo sí siento que hasta aquí llegó porque yo no sé si el papá de mi abuelo también venía de Tu bisabuelo ajá, si a él también tenía el habría, problema. la verdad que no lo sé, de hecho no sé si mi papá lo Está conocería. interesante esta parte porque muchas veces se convierten en secretos de familia, ¿no? Y no se comenta, no se Así es. dice, y si no investigas, pues no te das cuenta, ¿no? O sea, si Sí. no preguntas, oye, ¿cómo era mi bisabuelo? Mm, ¿Cómo era mi abuelo? ¿Tenía problemas de adicción? Y mm, vas descubriendo que sí, o sea, el hermano de tu abuelo, tu mm. tío abuelo, tu tío también, que falleció y, ¿verdad? Tuvo problemas, pero no lo sabes hasta que preguntas muchas veces, ¿no? Así es. Y mi papá no le gusta mucho hablar como de su vida de infancia. Em, yo creo que no conoció al papá de su papá, pero buena pregunta, fíjate, me la voy a llevar de tarea. Pero sí, él casi no le gusta hablar de su infancia por lo mismo. De hecho, con nosotros casi no. Y yo siento que es por eso, porque como que siempre quiso que nosotras tuviéramos como una buena imagen de mi abuelo. Lo cual la Claro. verdad sí se lo agradezco porque sí, sí tuvimos una buena, bueno, al menos yo sí tuve una buena infancia con mi abuelo que aparte vivía en la playa, entonces de repente pues lo visitábamos los domingos y era así como wow, y él fue muy lindo siempre con nosotros. Eso es algo que sí digo yo, ay, qué bendición. Tuvimos muy buenos abuelos, la verdad. Pero sí, algo que a mí a lo mejor yo nunca se los externo a mis papás porque, pues menos a mi papá, ¿no? Que va a decir si a él le gusta tomar. Pero sí, por dentro es algo que a mí me gusta sentir que se ha, cortado Con ese patrón. ese patrón de alcoholismo. Ajá. Esa es una de las causas, está comprobado que está la parte genética, ¿no? Que no solamente es un gen, o sea, no Sí, está el gen alcohólico o el gen de la adicción, así es. es un conjunto de genes, es una combinación de genes que te hacen, que te predisponen, ¿no? No, tampoco es determinante que si ya porque tuviste un papá y un abuelo alcohólico, tú vas a ser alcohólico, no es determinante, pero sí está la predisposición, ¿no? Así es. Genética, Sí, biológica. Pero también hay otras causas que influyen. Está el factor psicosocial, y del que tú me hablabas ahorita. No sé si quisieras comentarnos un poquito también acerca de eso, aparte del accidente, ¿no? sí. Pues el accidente no lo, o sea, nunca lo, como te decía, me fue como una primer ráfaga así de Fue como quizás. un primer foco rojo, ¿no? Donde Exacto. dijiste, ah, canijo, qué Así es. rollo. Sí, como que Diosito estaba ahí de poniéndome esas señales y que no me, como ahorita, ¿no? Que me caí de la escalera y digo yo, ay, es una señal a lo mejor porque ya van 2 veces, ¿no? Pero Es que ahorita acaba de tener un accidente también, ¿verdad? Pero no fue por andar tomando, no. Estos son de los naturalitos, ¿no? Que naturalito de y con repente café en llegan. mano. Ay, no. Sí, pues ya, fíjate que las decisiones de la vida que uno toma sí arruinan a veces, pues no arruinan, más bien sí te llevan a escudarte con el alcohol. Yo creo que estos últimos 4 años mi alcohol se incrementó definitivamente. Tenía mucho que ver que yo tenía siempre alcohol en mi casa, por cuestiones laborales. Pero también me doy cuenta que ay, es bien chistoso porque es como en las películas. Ahora lo pienso y digo, sí, siempre tenía, ya en los últimos, pues en el último, ¿qué será? Meses antes de dejar de beber, yo creo, más o menos, sí. Entonces me acuerdo que ya tenía el vodka en el congelador y que me acuerdo que no me podía dormir, entonces me levantaba porque sentía que me faltaba como algo para dormir. Y eso era siempre, ¿no? En el ambiente de repente se presta mucho a beber y si tú no te cuidas, te puede llevar, ¿no? Entonces, em, y lo que hacía era acompañarme siempre con el alcohol, con el alcohol. Siempre tenía una caguamita a un lado de mi cama, este, que también le doy gracias, la verdad, ahorita sí doy gracias a Dios haber pasado esas situaciones porque si no las hubiera vivido, no me hubiera orillado, pues, a beber en ese exceso, pero sobre todo no me hubiera orillado a decidir por fin
ese foco rojo, como dices tú, de hace ya 4 años, a decir, por fin, esta vez sí lo voy a hacer. Entonces, este, muy, muy alcohol. Entonces, al estar sola ya completamente, me quise independizar, no me quise regresar con mis papás porque sentía que yo, pues ya estaba grande y aparte, pues necesitaba mi proceso. Pues no es lo mismo llegar a la casa de tus papás y llorar a llorar sola, ¿no? Entonces ahí, como que esa evasión del dolor la utilicé bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. No soy una persona que se levantaba a beber en la mañana, pero llegaba a cierta hora en la tarde y a partir de ahí podía empezar a beber. Lo que me di cuenta es que yo ya no podía beber muchas cantidades porque la más mínima cantidad me alteraba completamente el sentido. Entonces me ponía de mal humor, ser agresiva, hablar feo. Siempre he tenido un carácter fuerte, pero el alcohol me lo incrementaba al 100%. Entonces, me acuerdo que esa última borrachera de ese viaje, tenía un muy amigo y me acuerdo que, perdón por la grosería, me acuerdo que me dijo, te viste bien cerote, me dijo. Y eso, sentí muy feo. Y después de ahí fue cuando dije, si yo sigo bebiendo, voy a arruinar todas mis relaciones personales, desde las amistades de toda la vida, la familia. Lo primero que me asusté a mí fue la familia. Cuando yo vi que mi primo me volteó a ver y mi mamá justificó que no estaba tomada cuando sí estaba bien tomada, ese otro fue el otro foco en el que yo dije, no, yo no. Como que ves muchos ejemplos en la vida y dices, no quiero arruinar más esto, ya lo arruiné, quiero buscar otra manera diferente. Yo sabía que si yo seguía bebiendo, sabía que si yo seguía bebiendo iba a hacer los mismos comportamientos que toda mi vida había hecho. Pues ahí fue cuando llego al programa y la verdad sí me gustó mucho, me encantó desde el primer día. em, Creo que llegué al grupo correcto, de hecho me acuerdo haber hablado por teléfono, inclusive y pedir información, y me acuerdo que también me recomendaron ese grupo. Transmítelo aquí en Ensenada, Baja California. Así es, Muy recomendado ese grupo. sí, así es. Lleno de vida, mucho joven. Es un grupo muy padre. Sí, la verdad hubo mucha recuperación en mi Yo año. recuerdo esa junta, a mí no se me olvida esa junta, que te vi llegar. Yo me Sí. acuerdo esa vez que fuiste a la junta Y por yo, primera vez. y yo me acuerdo que me explicaste tu versión de la oración de la serenidad. Nunca se me va a olvidar. Ok, Estuvo muy interesante. gracias. Diana, y llegas al grupo y qué onda, te dicen, ¿sabes qué? Pues este es el programa, vas a tener que venir a las juntas y pues te va a cambiar la vida, ¿no? Ha sido un proceso también difícil, me imagino, ¿no? El tener que aceptar esta parte, ¿no? De que, ¿sabes qué? Yo no soy una persona que consume alcohol de una manera normal, social. A mí el alcohol me mete en problemas, a mí el alcohol no me deja enfrentar las diferentes situaciones, no me permite enfrentarlas de la manera más inteligente, ¿no? Siempre termino arruinando, ¿no? O sea, Correcto. y haciendo peor, ¿no? El problema, ¿no? Fíjate, es un rayito de luz que tuviste en ese momento, ¿no? Que dijiste, Sí, ¿sabes qué? Esto no lo voy a poder enfrentar, con el alcohol. Necesito ayuda, ¿no? sí, ¿Cómo estuvo ese proceso? Platícanos. sí. Em, sí fue ese, como dices tú, ese rayito de luz, ¿no? Fue así como que siento que le iba echando ahí, ya no iba, como que se iba llenando el vasito y yo le seguía echando la gotita y cada día que pasaba más y bebía más, veía que volvía a hacer otra cosa y otra vez me despertaba. Inclusive una vez me acuerdo que llegué en donde estaba viviendo sola y vi que había una fiesta en la esquina y me acuerdo que me metí a esa casa y yo sola. Ahí es donde también desperté y dije, mujer, sola. Me metí a una casa que había una fiesta, ni siquiera, o sea, no ¿No obviamente, conocías a los que estaban haciendo la fiesta? ¿no? Ni a los vecinos, ni nada. O sea, estaba muy padre la fiesta, por cierto. No, no supe, me acuerdo que me metí, andaba ahí parada, o sea, como un zombie, la verdad, te vuelves un zombie. Reconozco que en esos rayos de luz, en esas gotitas, cada vez que me despertaba al día siguiente decía, si yo, o sea, ¿qué va a seguir?
ya rompí amistades, ya se rompió una relación que le aposté, ya andaba poniéndome así con la familia, ya me estoy metiendo a lugares sola, sin miedo, sin saber que podía pasar algo, quién sabe dónde estoy. O sea, todo eso fue como, yo de verdad siento que fue, pues Dios, no hay otra razón, porque ¿quién más me va a guiar? Como quién me daba esas lucecitas y esas señales para decir, ¿sabes qué? Algo no está bien con tu manera de beber, o que no estaba bien. Entonces, conforme le iba echando, iba viendo y cada vez menos me iba gustando. O sea, ya no me gustaba la persona que estaba siendo yo, ya no me gustaba la manera en que siempre actuaba, ya no me gustaba la manera en que siempre intentaba yo resolver las cosas, porque en realidad pues no resolvía nada. Y mi acompañante, el alcohol, pues ya no me estaba ayudando. O sea, ya no se estaba portando suave mi acompañante, ¿no? Pero en Ya no te estaba realidad haciendo el paro. ya no me hacía el paro. En realidad, pues desde cuándo, ¿no? O sea, nunca me había hecho el paro. Lo que pasa es que yo después me di cuenta que nada más estaba tapando pues los dolores que estaba pasando, las decisiones malas, que estaba viviendo, ¿no? Entonces, sí, fue así como llenarle, 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 hasta el día en el que dije aquí, como te digo, me preparé yo toda esa semana, dije, ese es el grupo, el viernes es cuando tengo tiempo de ir, todavía hasta escogí el día, y ya llego por fin, ¿no? Fíjate que fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Yo no me esperaba ni siquiera nada, de esas veces que te sorprende la vida, ¿no? Fue tan la manera en que me presentaron ustedes cómo funcionaba el grupo, fue algo tan bonito, pero sobre todo me acuerdo que me sentí bien chistosa porque al final de la junta la gente te abraza, te pide, aquí está mi número, si tienes ganas de beber, toma estos libros y decía yo, wow, una desconocida, le están dando libros así de la nada que están vendiendo y que aquí está el número, decía yo, ¿de qué se trata esto, no? Pero me doy cuenta que, ahora me doy cuenta, pues que a la gente le sirve, o sea, a uno también te sirve ayudar pues a los demás. O sea, Claro. si tú tienes un problema y yo te escucho, también a mí me ayuda a recuperarme. Y entonces ahora lo entiendo. En ese tiempo decía yo, ay, qué chistoso. Pero yo creo que es tanta esa necesidad de cariño, de protección, en la que yo venía, desesperada, que te sientes bien arropada, pues. Te sientes que los abrazos del grupo son sinceros, o sea, que la verdad, sí tengo buenas amistades ahorita de esos grupos, o sea, que creo que llegué en un momento tan bonito en el que muchos llegamos con la misma intención. Yo creo que nos quedamos la mayoría, algo muy sorprendente, la mayoría de los que llegamos nuevos en ese mismo año, yo creo que sí nos quedamos en recuperación como un 80% de todos los que estábamos. Qué raro eso, que Sí, pase. muy raro, sobre todo porque había mucho más jóvenes que nosotros y pues es difícil y ahorita los ves inclusive más recuperados que uno, ¿no? Pero ha sido una experiencia muy gratificante. El primer año es bien diferente a los que le siguen en el programa. El primer año de verdad es solo, ahorita lo entiendo, para mí fue solo cuidarme de nunca volver a beber. O sea, más que entrarle a otras cosas, era siempre cuidarme y fortalecer una espiritualidad, tomar alguna fe, que te pudiera, ¿cómo se llama? Eh, pues ayudar a evitar, ¿no? El recaer. Y yo siempre decía que como yo soy tan conmiserada, que sentía que si yo recaía un día, que a mí por la pura vergüenza yo ya nunca iba a volver a un programa. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, le doy gracias a Dios, por lo menos que para algo me sirvió la mugre conmiseración. Eso sí. Y ya después de ahí, como te digo, el primer año sí lo sentí muy distinto. A partir del segundo fue como, acá, hijo, ya pasé el año, ¿qué estoy haciendo, no? Y ha sido difícil, la verdad ha sido difícil porque mi mente juega mucho. ¿Por qué? Porque ahora estoy viviendo las emociones plenas.
estoy viviendo las situaciones de la vida plenas. No Sin tengo, anestesia. exacto, no tengo una muletilla en la que apoyarme para tratar de supuestamente solucionar o sobrepasar mi día a día. Entonces es como se te hace aquí la garganta y dices, pechúgale. Y cada vez que me pasa alguna situación, cuando ya la marea está bajando, me doy cuenta y digo, siempre es algo que lo comento en el programa, ¿no? Siempre digo, lo que me doy cuenta ahorita es que estaba tratando de solucionar la situación, pero jamás me acordé que podía haberme ido a beber. Y esas son cosas que a mí me tienen bien sorprendida. O sea, nunca busco el alcohol como una justificación. Ya no la veo como una primera opción. Lo primero que veo es cómo voy a sentirme yo, cómo voy a trabajar, como esta parte para yo vivir mejor en esta vida presente, ¿no? Y ha sido, como te digo, a lo mejor para mí no ha sido tan rápido mi camino, todavía me falta mucho por hacer en esto, pero porque me ha costado darme cuenta que sí tengo un chorro de defectos. Y en el primer año yo pensé que no tenía ningún defecto. Pensé que el único problema era beber. Y yo dije, ah, pues yo no tengo tantos defectos, yo creo. Y en el segundo, como que, ah, canijo. Y en el tercero dije, ay, se me vino una bolsa, como que se rompió la bolsita y salieron a brotar todos esos defectos. Pero entiendo ahora que ha sido porque yo venía de un proceso con una anestesia, que era el alcohol, en el que a mí me costaba mucho trabajo ver mis propios defectos. Y ahora, con el paso del tiempo, siento que es como que fue como mi desintoxicación. Primer año, segundo año un poquito menos y en el tercero como que empecé a estar más limpia, así me siento yo. Y a partir de ahí empecé a ver las cosas diferentes. Y ahora cada vez que veo alguna situación, pues es como un foquito también y digo, tengo que trabajar esto. Pero ahora pienso mucho más en cómo trabajar y sentirme mejor, en lugar de estar pensando en cómo me escapo de ese sentimiento. Que eso es algo que el programa solamente me lo ha brindado, las experiencias de los compañeros, los ejemplos. Yo siempre me he apoyado mucho en personas que se ven realmente recuperadas, o sea, en personas que practican mucho el programa, que tienen muchos años, que los ves activos diario, porque siento que esas son las personas que te ponen el ejemplo. Esas personas que están ahí día a día, día a día, a día en sus juntas, así tengan 20 años, pues significa que pues hay algo bueno ahí, ¿no? Entonces me gusta mucho observar también que se ve que trabajaron el programa porque siento que esas personas a mí me inspiran mucho. Y esa inspiración pues me ayuda a mí a pensar en cómo ando yo, ¿no? Y este año, te digo, he tenido estos descubrimientos en los que me di cuenta que cuando estaba chica, pues tuve una situación en la que eh, me involucré con una persona 13 años mayor. Entonces, pues, quieras o no, no fue una decisión de una mayor de edad. Entonces ahí, eso lo acabo de descubrir este año y ha sido como que, "Ah, ahora entiendo por qué empecé a beber a esa edad, a esas cantidades. Creo que detrás en mi subconsciente había algo que me decía que no estaba bien. Y yo, la única manera que encontré fue cuando descubrí que podía beber. Y a partir de esa situación, pues se desató toda mi vida, ¿no? Entonces ha sido como, desde aquí tengo que trabajar muchas cosas y desde ahí, por eso mis siguientes relaciones de pareja fueron malas, realmente, o sea, malas porque muchas veces también, pues no voy a decir que la otra persona, yo tuve mucho que ver en esas decisiones, pero reconocerlas ahorita es algo muy distinto. Antes te podría decir, yo siempre era de me hicieron, me hicieron, me hicieron. Y ahora es de qué hice yo para que también me hicieran. O sea, sí hay una balanza ahí en la que yo tengo que analizar. Es bien interesante el programa y la verdad sí es bien sabio. Si te pones a pensar, está todo muy estratégicamente escrito porque de esa manera funcionó y sí es cierto, sí tiene ese patrón. O sea, ¿cuál es el patrón? Primero es, ¿de verdad quieres dejar de beber? Vente, aquí estamos nosotros. Después es de, si quieres seguir en este camino, es aférrate a algo. Entonces ya tú sabrás cómo le quieras llamar, poder superior, etcétera, ¿no? Aférrate a eso porque eso te va a dar una fe para seguir avanzando.
Y ya que estás bien aferrado a algo, pues entonces sí, empieza a sacar lo que traes adentro. Y ahí es donde te tiembla la mano, ¿no? Y dices, pues ni modo, vamos a sacarlo. Y a mí me ha costado un poco de trabajo, porque mi carácter, mi ego, pues, ¿cómo lo voy a decir a la gente, ¿no? Que soy así de esta manera. Pero afortunadamente ese anonimato y esa confianza en quien te acerques a platicarlo, pues eso es algo que te ayuda mucho. Saber que no lo, como te decía hace rato, ¿no? Hay cosas que no me animo como a abrirlas en público, pero en privado con una persona que ya le tienes mucha confianza, este, pues es diferente que puedas hablarlo y expresarlo y sacarlo y llorar si quieres y enojarte y lo que sea. Todo para, ¿qué? Pues para sentirme mejor. Las cosas que no he sanado, pues son las que todavía ahorita me complican la vida, la mera Uno está verdad. tan enfermo como sus secretos, ¿no? Definitivamente. Esa es una invitación que nos hace el programa, ¿no? ¿Sabes qué? Háblalo, compártelo, platícalo. De esa manera uno sana, ¿no? Pero no con cualquier persona, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Se les llaman padrinos. Puede ser un consejero en adicciones, puede ser tu psicólogo. Ujú. Hay personas que hasta van y hacen esa experiencia con un sacerdote, ¿no? Así es, Con una persona en la que tú confíes, ¿no? sí, Pero la idea aquí es déjate ayudar, ¿no? Déjate ayudar, háblalo. Ahorita que hablabas de los defectos, precisamente hoy en el Solo por Hoy de Narcóticos Anónimos viene el séptimo paso, ¿no? Que te habla acerca de los defectos. Uno deja de luchar con los defectos cuando uno le pide a Dios, ¿no? Que le pides a tu poder superior que te libere de esos defectos de carácter, ¿no? Y la magia, o bueno, no magia, porque la magia tiene truco, ¿no? Sino más bien como que la gracia sí, de Dios hace su trabajo. sí, De repente ves que empieza a haber cambios en ti. Te vuelves una persona más generosa, una persona que practica la virtud de la humildad, de la receptividad. Toda esta parte es muy interesante, ¿no? sí, Diana, pues muchas gracias por platicarnos de tu experiencia. No sé si quisieras dar un mensaje. sí, que no tengan, sí creo que hay un tabú en la palabra doble A. No tengamos miedo a un programa tan noble donde nada va a ser obligatorio, todo es sugerido. Eh, Venir, sentarse a escuchar, por lo menos escuchar, y sobre todo escuchar cómo vas a empezar a identificarte, que a veces sientes que te están hablando a ti y son experiencias de la otra persona, pero son tan similares, pues algo que te puede llenar de mucha paz. O sea, que eso es lo que yo sentí al entrar al grupo, me sentí con paz, se respiraba tranquilidad. Decía yo buscaba a veces, cómo acercarme a Dios y a veces sentía que en misa no lo encontraba y lo encontré aquí. Entonces, simplemente que decirles que sí hay un lugar en el que podemos sentirnos mejor y podemos ayudarnos entre todos a dejar de beber, o si es que tienen el problema, ¿no? O alguna adicción, que no están solos, que hay gente que realmente nos interesa escucharlos, que realmente lo vamos a hacer de manera desinteresada, que no te vamos a pedir nada a cambio. Simplemente si tú quieres hablar con nosotros, porque traes ese problema y no hayas que hacer, pero ya estás cansado de beber, aquí estamos. O sea, Alcohólicos Anónimos está en todo el mundo, casi en todo el mundo, ujú, ¿verdad? Hay grupos en todas partes. sí, La idea es de que te acerques, que busques un grupo, digo, un grupo en el que te sientas cómodo, en el que te sientes en confianza. Todos los grupos son también diferentes, sí, todos tienen como un carisma diferente. En los sí, principios son los mismos, pero todos los grupos son diferentes. sí, Que hagas la experiencia en un grupo y nada más, pues no, en esto de las adicciones no estamos solos, ¿no? Siempre va a así haber es. personas dispuestas a ayudarte, así como en su momento se les ayudó a ellos, ¿no? Sí, y además ahorita con la tecnología, si tú no puedes acudir presencial, hay muchos grupos virtuales. Nosotros en el grupo
en el que ahorita estamos, que surgió a raíz de la pandemia. De repente recibimos visitas de gente que se conecta de Sudamérica, de Ecuador, de Perú, Chile, de España, muchos de Estados Unidos. Creo que por ahí hasta un italiano una vez tuvimos. Tenemos una compañera que vive en Suiza, que es mexicana. O sea, eh, tenemos todas las herramientas, te las ofrecemos. Tenemos grupos presenciales y grupos virtuales. De la manera en que tú nos necesites, nos vas a encontrar. Para terminar, la pregunta que siempre les hago a mis invitados, ¿eres feliz? Sí, completamente diferente a antes. Ahora sí siento que vivo la vida de una manera más a gusto. ¿Te arrepientes de haber tomado la decisión de vivir la sobriedad? No, para nada. Al contrario, todos los días que me levanto, respiras y dices que a gusto levantarse sin remordimientos que hice ayer. Al contrario, no lo Sin cambio por cruda nada. física, ¿no? Ni física ni moral, no lo cambio por nada del mundo. Es algo que me fascina. Ok, pues muchas felicidades. De verdad te Gracias. felicito. Estoy muy contento de ver tu proceso, de ver Gracias. cómo has cambiado, cómo has Ujú. venido practicando el programa. Y sí, lento, pero seguro, ¿no? Has Sí, tenido un crecimiento, tú dices lento, pero pues seguro, ¿no? sí. Te motivo a que sigas adelante, échale muchas ganas, que Dios te bendiga. Gracias por venir a Ay, compartirnos, abrir tu corazón gracias. y y venir a decirnos, ¿no? O sea, el vivo testimonio de que sí se puede, ¿no? Gracias por la invitación. Sí Estoy se muy puede, la contenta. recuperación es posible Así y es. pues Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Gracias por venir a Igualmente. compartir. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo programa de la alegría de vivir en sobriedad. Gracias.